Pues vamos a abrir a preguntas y respuestas, ustedes dos, y usted allá, Araceli, que ayer quedó pendiente. Empecemos por ahí. Hola, doctor, buenas tardes. Buenas Araya tardes. Uribe, del Sol de México. Esta tarde el exsecretario de Salud, José Narro, consideró que ha mentido respecto a las cifras. ¿Le ha mentido a México, secretario? Y a ver, cuénteme más, cuénteme más. ¿Qué más dice el exsecretario, doctor Narro? A ver, permítame. Pues Sí. dice que hay que no es congruente con sus cifras. Uy, Que los bueno, a ver, permítame. a ver, cuénteme esa. Estamos en espera de la opinión del doctor Narro, un respetable exsecretario de Salud y exrector de la Universidad Nacional Pues Autónoma. menciona que las cifras no cuadran y esto genera a la población pues incertidumbre. Ujú. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Sí le ha mentido a México? Respeto la opinión del doctor Narro. El doctor Narro, José Narro Robles, es un personaje de la vida pública, fue rector de la Universidad Nacional, fue secretario de Salud, fue dirigente político en el PRI, luego ya no sé, yo no le sigo esa pista, no sé si sigue en el PRI, si sigue en la UNAM, pero por ahí debe estar y me parece un individuo respetable. No sé, habría que ver sus argumentos sobre a lo que se refiere. Usted iba a mencionar algunos números, me parece. A ver, quizás ahí nos podemos dar cuenta de a qué se refiere el respetado doctor José Narro. Permítame. No se inhiba. O si quiere, mientras tomamos otra pregunta, mientras lo analiza, Sí. y ahorita nos platica. Vamos a darle la palabra a la compañera, a Araceli, a usted, el compañero, y luego Bianca. Luego Carlos. Buenas tardes. Andro Aguilar, para Pie de Página. Dos preguntas. Este reporte, este índice de movilidad que nos acaban de presentar, ¿modifica en algo lo que nos presentaron ayer del aplanamiento de la curva o ya está contemplado, digamos, en lo que se presentó ayer? Esa es una. Y la otra es si los recursos materiales y humanos que se han incorporado al sistema de salud recientemente por la contingencia ya están contemplados en un plan a mediano plazo, digamos, para revertir este desmantelamiento del sistema en que se encuentra actualmente. Gracias. Muchas gracias. La pregunta nos es muy útil y se lo agradezco porque retomamos justamente sobre esto que habíamos platicado en otras ocasiones y es la razón por la que periódicamente, más o menos cada semana, presentamos el informe de movilidad. Las medidas de mitigación que se implantaron como parte de la Jornada Nacional de Sana Distancia el 23 de marzo y que atendieron precisamente al criterio de encontrar el punto óptimo, el punto más oportuno del control epidémico. Este punto le llamamos punto de inflexión de la curva epidémica, se refiere a el momento en donde cambia la velocidad de aumento del número de casos diarios. Esto ya lo conocíamos por la teoría sobre las epidemias y la progresión de las epidemias y el 13 de marzo, que fue un viernes, identificamos que México había pasado de tener 4 casos registrados por día, por lo menos en los últimos 1 o 2 días previos al viernes 13 de marzo, había cambiado a 12 casos. 4, 12. Parece muy poquito, ¿no? Pero como hemos dicho también muchísimas veces, el asunto no es el número, sino es la inteligencia que está detrás del número. Y de 4 pasamos a 12 y eso significa se triplicó el número. Y aunque parezca sorpresivo, triplicar es el punto clave, no el número. Y entonces ese fue el punto de inflexión que ya estábamos esperando, que sabíamos que iba a llegar desde que empezó la epidemia en México el 28 de febrero. Y en ese momento se implantaron las medidas de mitigación comunitaria que habíamos planeado también desde el origen y que tienen que ver con la suspensión temporal de los trabajos, la suspensión temporal del ciclo escolar
y la suspensión de las actividades recreativas, básicamente por la vía de poner un límite a la congregación en el espacio público. Estas medidas son parte de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que hoy cumple 45 días, y lo que nos permite lograr este aplanamiento de la curva, y quisiera aprovechar también su amable pregunta para comentar sobre qué significa este aplanamiento. El mecanismo por el que funcionan estas medidas es precisamente porque se evita que haya personas en el espacio público. El espacio público es la calle, las plazas, los centros de trabajo, las escuelas, es decir, cualquier sitio que no es el espacio de vivienda generalmente, o el espacio donde uno está reservado en contacto con pocas personas. ¿Por qué razón? Porque en el espacio público se convive con muchas personas. ¿Cuántas? Es definitivamente variable. Hay personas que salen a la calle y en todo el día no se juntan con uno más. Pero hay personas que salen al trabajo, a comprar los alimentos, a la escuela de los niños o a su propio centro educativo si son estudiantes, y entonces se juntan con muchas personas más. Y eso es el mecanismo por el que ocurren los contagios, porque cuando uno se encuentra con otra persona, puede intercambiar líquidos que vienen de la nariz y la garganta y la boca, y en esos líquidos, si la persona tiene la infección por el virus SARS-CoV-2 causante de COVID, los proyecta sobre posiblemente la cara de la otra persona, y por ojos, nariz o boca entra el virus. Ahora, el mecanismo a nivel poblacional de reducir la movilidad, la congregación en el espacio público, es precisamente el que lleva a disminuir los contagios. Al disminuir los contagios, ocurren menos casos. Los contagios de hoy se manifiestan en los casos de la siguiente semana. ¿Por qué razón? Porque el periodo de incubación de este virus, incubación le llamamos al periodo en el que, estando infectados, no existen síntomas, porque el virus se empieza a multiplicar en las vías respiratorias hasta que llega a una concentración suficiente para causar las distintas respuestas inflamatorias y del sistema inmune que producen los síntomas: la tos, el dolor de cabeza, la fiebre, el dolor de garganta. Entonces, la reducción de los contagios depende de la reducción de la movilidad en espacio público, y por eso presentamos este informe. Hay un sentido de proporcionalidad: entre más se reduce la movilidad, más se reducen los contagios y por lo tanto más se reducen los casos. Cuando hemos dicho del aplanamiento de la curva, esto me gustaría retomarlo cada vez que exista una legítima duda al respecto. No quiere decir ni la ausencia de casos, ni tampoco que no tengamos, desde que empezó ese punto de inflexión, a partir del día 13 de marzo, un aumento progresivo en el número de casos diarios. La epidemia se sigue acelerando, lo mostramos todas las noches en la curva de casos acumulados. Hoy, por ejemplo, informamos que se incrementó 6.2% con respecto a ayer. Entonces, definitivamente seguimos teniendo más y más y más y más casos. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a un punto máximo de la transmisión que, de acuerdo a las predicciones matemáticas, está en este momento, según la más reciente predicción, el 8 de mayo. Y después probablemente empezará a disminuir el número diario. Entonces, no hay que tener la expectativa de que aplanar la curva quiere decir que la epidemia se detenga por completo. Eso creo que fue ayer que lo comenté. Aplanar la curva es, desde luego, una expresión de uso común para una comunicación directa y simple, pero quiere decir que si comparáramos lo que podría haber ocurrido en ausencia de estas intervenciones de mitigación, de sana distancia, que reducen la movilidad en el espacio público, habríamos tenido una curva con una gran aceleración y una curva muy grande, es decir, muchos casos por día. Si comparamos esos muchos casos por día con los casos que estamos teniendo día por día durante un periodo igual, ayer hicimos la presentación, 61 días, tenemos 3/4 partes menos, se redujo 75% el tamaño de esa curva. Eso es lo que quiere decir. Entonces, muchas gracias por la pregunta. Y por cierto, también noté que a algunas personas les causó mucha angustia 6 y no 8 y luego 6 o 7. No se preocupen, no se angustien. Esto definitivamente es
las ciencias matemáticas, es una predicción que está basada en el entendimiento de la complejidad representada con fórmulas matemáticas que permiten hacer una predicción. Pero es un fenómeno muy complejo y obviamente la predicción no es una garantía de precisión. Creo que a la mayoría de las personas no se les ocurre que se podría decir 6 de mayo a las 3:45 de la tarde, o 6 de mayo sencillamente. No pasa nada, las predicciones tienen un intervalo de incertidumbre, así funciona la predicción del clima, la predicción del calentamiento global, la predicción de la temperatura de los océanos, muchos fenómenos, la gran mayoría de los fenómenos complejos, cuando se hacen predicciones, tienen un margen de incertidumbre. El comportamiento social, por ejemplo. Entonces, eso es. Respecto a los recursos, también me gusta su pregunta, porque nos ayuda a recordar a usted y a toda la audiencia que desde que empezó este periodo de gobierno estamos empeñados en transformar el Sistema Nacional de Salud, porque hemos reconocido, no nosotros, muchísima gente, muchísimas organizaciones, por muchísimos años, al menos unos 15 o 20 años, ha reconocido que el sistema de salud de México tiene un grado muy importante de deterioro por falta de inversión, por falta de una perspectiva social que permita distribuir los recursos de atención de la salud, y entonces no se ha invertido en el desarrollo de personas, profesionales de la salud, de infraestructura. Por ejemplo, 307 hospitales quedaron abandonados, ahorita me acordé del doctor Narro, 307 hospitales quedaron abandonados en la administración inmediata anterior, por distintas razones. Y definitivamente nuestro empeño es tener un mejor sistema de salud que tenga una cobertura universal, y estas capacidades que estamos aumentando ahorita para responder a la epidemia de COVID, sin duda van a ser contribuciones importantes para esa tarea y ese proyecto más amplio. Muchas gracias. Bianca, Araceli. Gracias. Preguntarle sobre las vacunas. Hay en todo el mundo al menos 90 investigaciones que se están realizando para una vacuna o bien ensayos clínicos. A mí me gustaría saber en este tema cómo está México y también si hay alguna relación de investigación con China, por ejemplo, con otros países para sacar adelante una vacuna en esta o de aquí a que termine la epidemia, o porque también se habla de que en otros países se están registrando rebrotes. Entonces, a mí me gustaría saber en este tenor cómo va México, ¿no? En cuanto a la vacuna. Gracias, doctor. Con mucho gusto, Araceli. Hay muchos proyectos de vacunas, efectivamente, en distintos grados de avance, desde principios conceptuales, demostraciones de los principios de la inmunidad ante este coronavirus, que son prospectos, son los cimientos científicos de conocimiento que pueden llevar al desarrollo de una vacuna. Son ya muy pocos los que realmente están en etapas más avanzadas, ya para estar en posibles proyectos demostrativos. La investigación científica sobre el desarrollo de vacunas, que es un poco análoga a la que ocurre para el desarrollo de medicamentos, con sus especificidades, con sus características particulares, requiere un periodo en donde se hace investigación fuera de los seres vivos, es decir, investigación en laboratorio, moléculas, células, tejidos, etcétera. Luego hay un periodo en donde ya podrían involucrarse especies animales menores. Luego podría, cuando esto es necesario, especies animales mayores, y todo ese tramo se llama investigación preclínica, es decir, es antes de entrar en seres humanos. Una vez que se ha demostrado que hay un principio sólido, congruente, consistente, prometedor en ese sentido de la posible acción de una vacuna, de un candidato o precandidato a vacuna, se puede entrar a las distintas fases de la investigación clínica, que se han definido 4. La primera es la investigación fase 1, que tiene como objetivo fundamental el demostrar la seguridad. Y entonces se usa un diseño de estudio donde hay muy poquitos seres humanos, todos ellos voluntarios, donde se advierte con toda claridad y bajo consentimiento que se firma
la disposición a participar en un ensayo de esta naturaleza. Y ahí son realmente pocos individuos, una decena, 2 decenas. Luego viene la investigación fase 2, donde sigue siendo relevante el demostrar la seguridad, pero se incorpora ahora el asunto de eficacia, es decir, a través de demostrar que la vacuna puede, por ejemplo, generar anticuerpos. Y esta es la fase 2. Y esa eficacia, como lo relaté hace unos días, es todo en condiciones experimentales. En la fase 3 ya se hacen ensayos con más personas, posiblemente miles de personas. Sigue interesando como primer elemento la seguridad, pero se incorpora también la eficacia ya de protección, en el caso de una vacuna, no solamente a través de indicadores indirectos, como puede ser la generación de anticuerpos, sino ya que logre proteger contra la enfermedad. Y luego viene una fase 4 que a veces se utiliza cuando una vacuna ya ha sido autorizada en un país al menos y ya se encuentra en uso general, en uso ordinario. Ahí entramos al terreno de la efectividad y eso ya se llama investigación post-autorización o post-licenciamiento y se hace con posiblemente centenas o incluso centenas de miles o incluso millones de personas. Y ahí se busca otro tipo de objetivos, por ejemplo, el monitorear las posibles reacciones adversas muy raras. Habiendo dicho todo esto, les comento que México siempre ha estado interesado en el desarrollo de conocimiento científico para distintos tipos de productos farmacéuticos, definitivamente incluidas las vacunas, y en este momento, como lo comentó el canciller Marcelo Ebrard ayer por la mañana, se exploran distintas relaciones de colaboración basadas en largas situaciones de amistad científica entre los países y es muy probable que se participe en esto. No hay, hasta donde llega mi conocimiento, alguien que ya formalmente esté reclutando personas candidatas a participar en estos estudios, pero en su momento, si esta fuera la fase relevante, podría ser que México lo haga. Muchas gracias. Nos queda una pregunta muy chiquita, chiquita yo creo que usted. Y usted, si quiere, mañana me pregunta sobre el doctor Narro, ya que tenga ahí las… Bueno, es una pregunta y una petición. La pregunta es, ¿el aumento de los servicios crematorios por la COVID afecta la contaminación? Y si es así, ¿qué medidas se están tomando en este aspecto? Y mi petición sería la posibilidad que pudiera venir la fiscal para que nos actualice las estadísticas sobre las violencias hacia las mujeres, puesto que va un aumento por esta pandemia. Muchas gracias. Por favor. Seguro. La primera pregunta, no soy un experto en salud ambiental, pero imagino, o en química ambiental, pero imagino que no hay razón por la que el uso de crematorios para atender la disposición final de restos humanos, en el caso de personas que lamentablemente fallecen por COVID, pudiera representar un incremento de la exposición ambiental a los gases que se producen, porque realmente la cantidad de eventos no se modifica sustancialmente. Es decir, generalmente los crematorios están operando todos los días, todo el día, independientemente de cuál es la causa de la muerte de las personas. No hemos incrementado la necesidad de operación por atender la proporción que haya sido de los 2,000 y tantas personas que lamentablemente perdieron la vida. Sobre la violencia contra las mujeres, es un tema que nos interesa mucho porque siempre lo hemos considerado una de las grandes alteraciones, aberraciones de la conducta en sociedad, especialmente porque significan una violencia completamente injustificada. Todas son injustificadas desde mi punto de vista, pero esta es sumamente indignante. Y más que la fiscal, aunque la podríamos invitar, desde luego tenemos varias compañeras que siguen esto, Candelaria Ochoa de la Comisión Nacional para la Protección o la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, nuestra muy querida doctora Nadine Gassman, titular de INMujeres, desde luego nuestra compañera directa Carla Berdichevsky del Centro Nacional para la Equidad de Género y la Salud Reproductiva, y precisamente estamos ya a días de volverlas a invitar. Recordarán que ya vinieron en una ocasión para alertar sobre el riesgo de que incrementara la violencia contra las mujeres. Ellas han estado dando un seguimiento muy estrecho y nos van a hacer un informe sobre esto en muy pocos días. Muchas gracias. Terminamos aquí, nos vemos mañana. Gracias.